tratar el tema de politraumatismo. El politraumatismo se representa en mayor cantidad de muertes violentas en el mundo. Su etiología es muy variada. Los accidentes de vehículos motorizados son quienes ocupan los primeros lugares, sobre todo en los países en los que no están expuestos a guerra, y en países que se encuentran en conflicto armado son lesiones por arma de fuego, cortopunzantes, bombas, granadas, etc. Se pretende discutir sobre la importancia de implementar algoritmos diagnósticos y terapéuticos tempranos y observación continua para el manejo de pacientes con politraumatismos complejos. El objetivo es visibilizar un caso de un paciente con estas características y discutir sobre su manejo inicial y posterior evolución que llegó al Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, al sur del Ecuador. Esta es una observación descriptiva transversal a propósito de un caso con esas características que llegó al Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja en mayo de 2023. Se trata de un paciente masculino, 33 años de edad, mestizo, católico, instrucción bachillerato, lugar de nacimiento y procedencia Gonzanamán, provincia de Loja, al sur del Ecuador. Se desconoce el grupo de sangre, alergias y antecedentes patológicos importantes. Ingresa el 2 de mayo de 2023 por múltiples heridas en su cuerpo, desorientación, compromiso en su pierna izquierda y heridas en el hemitórax izquierdo principalmente. Es un paciente que es transportado por el servicio de emergencia CQ 911. Ellos manifiestan que aparentemente tiene aproximadamente 4 horas de evolución del suceso de un accidente de tránsito en donde nuestro paciente se movilizaba como copiloto de motocicleta sin usar casco. Se desconoce la cinemática del trauma. Tiene un aliento a alcohol, una alteración en el estado de conciencia, una fractura expuesta del miembro inferior y dolor torácico. Al examen físico ya nos llama la atención sus constantes vitales, un aumento de su frecuencia cardíaca con una disminución de su presión arterial, así como un aumento de su frecuencia respiratoria, aunque la saturación de oxígeno, aparentemente el 21%, se encuentra en 90%. La antropometría no se realiza y se tiene un paciente desorientado, intranquilo, afebril, una escala de coma de Glasgow no valorable por encontrarse en estado etílico, unas pupilas isocóricas fotorreactivas, reflejo consensual conservado de lo que se observa en el examen neurológico elemental. En la cara, una herida cortante en región frontal de 5 centímetros de longitud, el cuello inmovilizado con collar cervical, el tórax simétrico, escoriaciones en región anterior y posterior de tórax, sobre todo en el lado izquierdo, murmullo vesicular abolido en el campo pulmonar izquierdo, enfisema subcutáneo, ipsilateral, abdomen y pelvis aparentemente normal, pierna izquierda con fractura expuesta a nivel de tibia y peroné, contaminada con tierra, pulso perio y popliteo ausente, herida abrasiva a nivel de región talar de pie, piel fría y coloración cianótica, una escala de mes de 9. En cuanto a su lista de problemas, tenemos identificado el sistema hemodinámico, el sistema osteocartilaginoso, el sistema respiratorio y el cardiovascular. En el sistema hemodinámico tenemos los problemas que son hipotensión, taquicardia, taquipnea, conjuntivas pálidas, pulso distal ausente, miembro inferior izquierdo, índice de mes de 9, piel fría y coloración cianótica en extremidad izquierda. En el sistema osteocartilaginoso, la evidente fractura expuesta de tibia y peroné y el pulso ausente en el miembro inferior izquierdo. En el sistema respiratorio, la expansibilidad y elasticidad torácica disminuida, escoriaciones en hemitórax izquierdo, sobre todo en el lado anterior y posterior, murmullo vesicular abolido en el campo pulmonar izquierdo y el enfisema subcutáneo ipsilateral. Y en el sistema cardiovascular tenemos hipotensión, taquicardia. Haciendo una asociación sindrómica de este caso, tenemos algunos diagnósticos. Fractura de la epífisis superior de la tibia, más fractura de peroné, fractura expuesta grado 3C de tibia y peroné izquierda. Con la clínica especificada se observa claramente una fractura de tibia y peroné expuesta tipo 13 según la clasificación de Gusino y Anderson, contaminada. Estas son fracturas de los huesos largos producidas por alta energía que comprometen la vascularización sanguínea. Es por ello que el paciente presenta ausencia del pulso pedio en miembro inferior afectado. Traumatismos múltiples no especificados y un trauma craneoencefálico. La clínica y el accidente que sufrió presenta múltiples lesiones, la herida abrasiva en región talar, las escoriaciones en el hemitórax izquierdo anterior y posterior, más el antecedente
del accidente de tránsito, asociado a una inestabilidad hemodinámica por hemorragia profusa de una fractura de pierna evidente, dificultad respiratoria, expresibilidad torácica disminuida, se sospecha de este cuadro que se lo define como politraumatismo, en donde se tiene el paciente varias lesiones de origen traumático, la cual una o varias de ellas puede comprometer la vida del paciente. Además, en el caso de particular paciente copiloto de motocicleta sin casco y bajo efecto del alcohol, no es valorable la escala de coma de Glasgow, por lo cual no se puede descartar que su condición neurológica se trate por el alcohol o por el trauma, por lo cual no se descarta un trauma craneoencefálico y posteriormente se solicita una tomografía de encéfalo para descartar patología a este nivel. Un neumotórax traumático, aire en la cavidad pleural, y en este caso con lo que es las escoriaciones a nivel, las lesiones a nivel de mi tórax izquierdo, tanto anterior y posterior, más la dificultad respiratoria, taquipnea, dolor a la palpación, elasticidad disminuida, nos hace sospechar, abolición de murmullo vesicular, nos hace sospechar de esta patología. Un choque hipovolémico con un aumento de la frecuencia cardíaca y con una disminución de las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, se produce ya como consecuencia de una herida abierta por la fractura expuesta, y aquí se perdió una gran cantidad de sangre. Choque séptico entre comillas, porque necesito componente infeccioso, y aunque la herida está contaminada, que me va a dar problemas o me puede dar problemas, ha pasado aparentemente 4 horas desde el suceso, entonces es muy difícil hablar en este caso de choque séptico. El enfisema subcutáneo tiene el paciente enfisema que se lo palpa, sobre todo en el hemitórax izquierdo, de origen traumático, nos comprueba aún más lo que es el diagnóstico de neumotórax. Choque cardiogénico, que en este caso no aplica porque es una falla de bomba, y al momento lo que más se orienta es al hipovolémico. En sus exámenes podemos observar un aumento, un inicio aumentado de leucocitos, 15.700, que progresivamente va disminuyendo hasta valores normales al final. Esto se explica, al igual que la neutrofilia de 82%, que luego baja a 76%, por lo que es el mecanismo de trauma, el mecanismo de estrés. La hemoglobina inicia con 10, que ya es un nivel muy bajo, y sigue disminuyendo, por lo cual es necesario realizar algunas acciones, entre ellos las transfusiones sanguíneas, al igual que las plaquetas. En la química sanguínea observamos un inicio aumentado, entre comillas, de la glucosa, que progresivamente se normaliza sin necesidad de insulina, ningún hipoglucemiante, perdón. La creatinina elevada, que se necesita con una hidratación. Los estudios complementarios podemos observar aquí una fractura de clavícula, fractura de arcos costales, y en este sitio la línea pleural, igual acá el enfisema subcutáneo, que se comprueba con una tomografía, un gran enfisema subcutáneo, fractura de arcos costales, que podemos ver más claramente en la reconstrucción 3D, con fractura de clavícula. En la pierna, el miembro inferior, fractura de tibia, como podemos observar, y de peroné. Se interconsulta cirugía general por el neumotórax traumático izquierdo, que se resuelve colocando un tubo de tórax y se sigue. Igual se observa la parte abdominopélvica, sin complicaciones se pide una tomografía, que es normal. Traumatología por la fractura expuesta de tibia, y el tratamiento es la amputación, al igual que cirugía vascular, amputación del miembro inferior izquierdo. Nefrología por la insuficiencia renal, que se corrige con hidratación y furosemida. Medicina física y rehabilitación, neumología, psicología clínica para acompañamiento post-amputación. El abordaje temprano de un paciente grave permite siempre un diagnóstico rápido y oportuno, lo cual nos ayuda a los diagnósticos sindrómicos que se utilizan para poder iniciar de la manera más rápida y mejor posible la conducta terapéutica, y sobre todo hacer conciencia en la población de las consecuencias de patologías prevenibles, como en este caso son los accidentes de tránsito, que tantas vidas cobran en nuestro país, en todo el mundo realmente, y que son patologías prevenibles. ¿Qué se hizo con el paciente? Hubo que amputar la pierna, dar terapia, estabilizarlo,
En la tomografía de encéfalo salió normal y finalmente fue dado de alta con muy buenas condiciones. Eso sería todo. Gracias.